Muy buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten hoy? Quisiera escucharlo más alto porque saben que tengo como ya una sensación diferente después de habernos estado reuniendo por tanto tiempo con la iglesia vacía y predicar y ver que nuevamente hay presencia de ustedes en nuestra iglesia, todavía parcial, pero por fe miramos una iglesia nuevamente llena con aquellos adoradores, ¿verdad? Que buscan a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos así lo creen? Hoy es un día especial. Es un día especial primeramente porque estamos vivos para la gloria de Dios. Y fíjense que yo he tenido una semana súper difícil. Se supone que tal vez como pastora que esté bien cerca de Dios, y eso es lo que trato de hacer, todo fluya bien. Pero ¿saben qué? Esa no es la realidad. Como ser humano pasamos por momentos difíciles. Como seres humanos tenemos que enfrentar circunstancias que no planeamos. Y yo no sé si te ha tocado vivir algo difícil en esta semana. Pero yo tenía todo esto en mi mente diciendo, qué difícil ha estado mi semana. Qué difícil ha estado mi semana. Pero cuando escuché el testimonio de Rebeca, esa palabra difícil se convirtió en nada. Se convirtió en nada. Y que Dios te bendiga, Rebeca, ahí donde estás, si me estás escuchando. Yo sé que Dios está contigo porque nadie, absolutamente ningún ser humano que esté pasando por una situación como la tuya puede responder de manera tan positiva como tú lo haces si Dios no fuera su fuerza, si Dios no fuera su escudo y fortaleza. Y alabamos el nombre de nuestro Dios en aquellas cosas que no podemos explicar. Y hoy quiero reflexionar con ustedes en este sermón que he titulado Cuando el mal parece estar triunfando. Cuando el mal parece estar triunfando. Y es que cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, cuando llega la enfermedad, cuando llegan aquellas pruebas difíciles a nuestra vida, parece, ¿verdad?, que el mal está triunfando. Y en medio de situaciones caóticas como las que vivimos hoy, el COVID llegó y parece que va a quedar por siempre. Las máscaras llegaron, parecen que van a quedar por siempre. La distancia social llegó y parece que va a quedar por siempre. ¿Qué decir de aquellas personas que hoy están llorando por la pérdida de sus familiares queridos? ¿Qué decir de la incertidumbre que nos rodea por doquier? Porque no sabemos qué va a ser el día de mañana. Y en esas circunstancias a veces nos parece que el mal está triunfando. Y qué difícil es mantener nuestra mente enfocada. Qué difícil es mantener la esperanza cuando nos tocan vivir circunstancias como esta. Y cuando nos toca enfrentar un mundo a veces cruel, cuando nos toca vivir el dolor, muchas veces nuestro corazón se comienza a llenar de angustia. A veces nos comenzamos a llenar de amargura cuando las cosas no salen como nosotros planificamos o esperábamos que esas cosas sucedieran. De hecho, cuando estamos dejando, ¿verdad?, que esa amargura, que esa duda, que esa desesperanza estén en nuestra mente, llenen nuestro corazón, Satanás comienza a hacer una obra extraña en nosotros, en nuestras mentes. Y comienza a hacernos sentir que el mal es más poderoso que el bien. Comienza a hacernos sentir que la luz es tan débil y las tinieblas son tan fuertes que las tinieblas pueden terminar aplastándonos. Y no podemos negar que vivimos en un mundo de confusión,
que vivimos en un mundo que a veces nos causa miedo. No sé si ustedes han escuchado un poco sobre esta noticia que ha estado haciéndose viral. Y hoy, precisamente hoy, hay muchas mujeres, muchas madres que están protegiendo a sus hijos, se están protegiendo ellas mismas, porque salió en TikTok un video viral donde se decía que hoy era el día donde legalmente podían ocurrir cualquier tipo de violaciones. Esto ha estado en las noticias, ha estado dando vuelta, la policía ha estado dando sus discursos diciendo que van a apoyar, que van a cuidar. Y yo me pregunto, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos donde en la mente de un ser humano que fue creado para vivir y proteger, terminamos, ¿verdad?, haciendo viral un video donde dice que puedes, ¿verdad?, hacer lo que tú quieras, hacer daño a quien tú quieras y destruir la vida de otras personas? Yo quiero hablarles hoy de una historia que a mí me llena de mucha esperanza. Y es una historia que ya ustedes conocen y que he hablado en otras ocasiones. Pero esa historia tiene muchos patrones similares a lo que nosotros nos va a tocar vivir en el fin del tiempo. Y no solo que tiene patrones similares, sino que en esa historia está determinado con claridad quién es el que triunfa, quién tiene la palabra final. Y quiero hablarle de la historia de Esther. Quiero hablarle de esa historia porque es una historia que, si uno la ve en sus comienzos, no ofrece mucha esperanza. Porque Esther, ¿quién era Esther? ¿Quién era Esther realmente? Pertenecía a un pueblo esclavo, era huérfana, vivía en un país extranjero. Su tío era su única familia en medio de aquel caos. Y a veces cuando nosotros miramos a nuestras circunstancias y vemos las posibilidades que humanamente tenemos a nuestro alrededor, terminamos diciendo, aquí no hay solución, aquí no hay salida, no hay esperanza. Pero la historia de Esther enfatiza puntos muy importantes que yo creo que deben estar en nuestra mente. Hay patrones similares, como dije al principio, entre Esther y Apocalipsis. ¿Y por qué menciono Apocalipsis? Sobre todo los capítulos 17 y 18. Y ustedes saben, los que ya me conocen un poquito, que yo no soy muy fan de las bestias, ni soy muy fan de todos esos elementos que a veces traen confusión. Pero sí de lo que significan. Porque en el Apocalipsis está descrito lo que va a suceder en el fin del tiempo. En el Apocalipsis está descrito que nosotros no estamos en las manos de las circunstancias ni en las manos de la casualidad. En Apocalipsis dice quién es el que finalmente triunfa. Y eso es lo que me gusta a mí del Apocalipsis. Y si vamos a ver algunos patrones, ¿verdad?, similares, podemos ver, porque quiero ir a la parte de la historia de Esther, no donde es coronada, no donde va por toda esa pasarela entre tantas muchachas bonitas tratando de encontrar un lugar, sino donde Esther ya es reina. Esther es reina y se presenta un momento difícil en la vida y en la historia de Esther. Había un poder que amenazaba con la destrucción del pueblo de Dios, del pueblo judío. Un periodo de incertidumbre y angustia sin aparente salida. Dios escoge a Esther para un propósito mayor. Y dejándolo ahí, me gustaría ir allí a ver al personaje de Amán.
Porque en la historia de Esther, cada personaje representa algo que puede tener su similitud con lo que nosotros estamos viviendo hoy. A veces vivimos la vida y pensamos que todo lo que nos sucede es porque sí, porque es obra de la casualidad. Y nuestros ojos espirituales no están bien abiertos para ver que hay poderes extraños que se mueven detrás de todo lo que sucede en nuestro mundo y también afecta nuestras vidas. Y Amán representaba a alguien, representaba una influencia y un poder político. El fin de la posición de Amán era la exaltación y el reconocimiento. Y había un espíritu de destrucción a los que no les reverenciaban. Y para recordar un poquito la historia, recuerdan ustedes que Amán era el hombre de confianza ¿de quién? Era el hombre de confianza del rey. Y Amán recibió un reconocimiento y Amán dijo, ahora yo tengo poder. Ahora yo puedo hacer como yo quiera. Y a Amán le gustaba que lo aplaudieran, a Amán le gustaba que lo reverenciaban. Y ese espíritu iba llenándolo, ¿verdad? Iba llenando su vida. Y Amán comenzó a pasar por el palacio y por la puerta del rey y todo el mundo le reverenciaba. Pero allí había alguien que no seguía esa conducta. ¿Y ese era quién? ¿Quién era? Mardoqueo. Porque Mardoqueo era un hombre que se había crecido en la dificultad. Mardoqueo era un hombre que a pesar de vivir en circunstancias difíciles, él sabía quién era el Dios en quien él había creído. Mardoqueo sabía ante quién él se inclinaba. Mardoqueo sabía quién es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Así que Mardoqueo, a pesar de lo que pudiera suceder con su vida, se quedaba en pie. Y esto llenó ¿de qué? Llenó de rabia, ¿verdad? A Amán. Y Amán comenzó a tramar todo un plan de destrucción para el pueblo judío. Y en medio de todo esto, cuando Mardoqueo se entera lo que Amán está tramando, siente dolor y comienza a mandarle un mensaje a Esther, aquella a quien él había criado, aquella que no tenía posibilidades, aquella huérfana que él había hecho lo mejor que podía, pero que estaba ahora en una posición privilegiada. Cuando este mensaje llega a Esther, y Mardoqueo le está pidiendo, por favor, ve al rey e intercede por tu pueblo porque estamos en peligro de extinción. Estamos a punto, ¿verdad?, de ser todos eliminados. Me gustaría leer lo que Esther responde. Aquí en Esther 4, capítulo 4, versículo 9 dice: Atag regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atag que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de la provincia del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerca al patio interior hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, ya hace 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. En otras palabras, Esther estaba diciendo: perdóname, pero yo no voy a arriesgar lo que yo tengo ahora. Yo no voy a arriesgar mi posición para interceder por el pueblo. Perdóname, pero yo no te puedo ayudar. Y me gustaría que viéramos qué importantes son las decisiones que nosotros tomamos frente a las circunstancias que nos tocan vivir cada día. Porque a veces es mejor quedarnos en una posición cómoda, en una posición que
me ayuda a mantener lo que tengo y no arriesgarme por ser íntegro, por cumplir con el llamado que Dios te ha hecho en esta vida. Porque así como Esther fue llamada a cumplir un rol en el tiempo que ella vivió de parte de Dios, tú y yo también hemos sido llamados a estar de parte de la verdad y cumplir un rol para nosotros poder llevar la luz que Dios nos ha encomendado. Por eso muchas ocasiones hay amanes en nuestras vidas que amenazan con destruirnos, que traen circunstancias difíciles en las cuales nos parece que estamos en las manos de nuestro adversario y no en las manos de Dios. Me gusta mucho lo que Amán le responde a Esther, porque Amán le recuerda a Esther quién tiene realmente el poder. A veces nosotros pensamos que si nosotros no estamos en un lugar, el mundo se derrumba. A veces nosotros pensamos que es acerca de nosotros, que solo yo lo puedo hacer bien, que soy yo la persona indicada. Pero fíjense lo que Mardoqueo le responde a su sobrina y le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. A veces se nos ha enseñado que tenemos que guardar silencio, que ser un buen cristiano es no abrir nuestra boca, que ser un buen cristiano es soportar todo lo que vemos sin tomar parte. Pero cuando Dios te llama a hablar, cuando Dios te llama a ocupar un lugar, no pienses que guardando silencio tú vas a retener la bendición que Dios te dio. Porque la bendición que Dios te dio tiene un propósito y tiene un objetivo. Y eso precisamente es lo que Mardoqueo está queriendo decirle a Esther. Mira, Dios tiene miles de formas. Dios tiene miles de caminos para bendecir a su pueblo. Dios tiene recursos impensables que nosotros desconocemos para llegar y en un momento actuar y poner las cosas en el orden que Él quiere que estén. Porque Él es soberano. Porque nuestro Dios es un Dios soberano. A veces nosotros pensamos, no, todo se va a destruir. No hay solución. Estamos en un camino que no tiene salida. Pero cuando Dios está de nuestro lado, no tenemos nada que temer. Porque Dios tiene miles de soluciones en nuestros problemas, en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Y la voluntad de Dios es soberana y Mardoqueo lo sabía. A veces Dios tiene que reenfocarnos un poquito. Porque a veces nosotros ponemos nuestra vista en lo incorrecto, en la dificultad, en el problema, en esto que me está sucediendo que aparentemente no es lo que me gusta. Y Dios tiene que reenfocarnos un poquito. Y entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther: no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. En otras palabras, Mardoqueo le estaba diciendo a Esther: mira, Dios te dio belleza. Dios permitió que entre muchas mujeres bellas el rey te seleccionara a ti. Todo lo que tú tienes hoy, Dios te lo dio, pero te lo dio con un propósito mayor. Dios no te dio todas esas bendiciones para que las uses egoístamente para ti. Dios no te dio todas esas bendiciones para que tú vayas por el palacio exhibiendo tus vestidos bellos. Recuerda quién tú eras y recuerda quién te trajo a donde tú estás ahora. Y recuerda para qué te trajo.
Porque a veces se nos olvida para qué estamos aquí. A veces se nos olvida cuál es el propósito de la iglesia de Forest City. Y gloria a Dios por el testimonio de esta mañana, porque alegra mi corazón que Dios continúe usando esta iglesia para llevar esperanza a aquellos que están pasando por momentos difíciles, porque ese es el propósito de la iglesia. No es para vivir para ella misma, ¿verdad? Cuando pierdes de vista la conexión entre tus bendiciones y el propósito de Dios, pierdes la oportunidad de que Dios te use. Y voy a repetirlo. Y si lo pueden leer conmigo, cuando pierdes ¿qué? De vista la conexión entre ¿qué? Tus bendiciones y el propósito de Dios, pierdes la oportunidad de que Dios te use. ¿Recuerdan al rey Saúl? Dios lo bendijo siendo el primer rey, ¿verdad?, de su pueblo Israel. Pero él se llenó, ¿verdad?, de ese sentir que a veces nos envuelve y nos marea. Yo soy el rey. Yo hago como yo quiera. Yo no tengo que seguir ni siquiera las indicaciones de Dios. Y finalmente perdió, ¿verdad?, la oportunidad de cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Cuáles son los desafíos de nuestro tiempo que se pueden comparar? Ahí voy a cortar un poquito y lo voy a dejar para el final, la historia de Esther. Y voy a entrar un poquito a comparar los desafíos que nosotros vamos a estar viviendo hoy, o que ya estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque a veces hacemos religión, pero no vivimos la experiencia real con Dios. Porque a veces nos acostumbramos a venir a la iglesia y pensamos que eso es tener a Cristo en el corazón. Porque a veces nos ilusiona y nos apasiona hacer algo en la iglesia. Pero no dedicamos tiempos a preguntarnos cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. No separamos tiempo para decirle, Señor, háblame. Háblame de manera clara que yo pueda entender qué es lo que tú quieres que yo haga hoy. ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga hoy? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el lugar que tú quieres que yo ocupe hoy? Y a veces estamos enredados en muchísimas discusiones. A veces albergamos muchísimas conversaciones. A veces cometemos muchísimos actos que están todos muy lejos de ser el propósito de Dios para nosotros en esta vida. Y al final del tiempo, nosotros vamos a estar solitos, ¿verdad?, delante de Dios. No a través de la iglesia, no a través de nuestros cargos, no a través de lo que hicimos, sino a través de la experiencia que vivimos con nuestro Dios. Y allí en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis se describe una bestia y una mujer sentada sobre la bestia, y me impacta cuando Dios va hilando cosas o mensajes que Él quiere que se den. Y me impacta porque Denar, cuando comenzó hoy a leer, ¿verdad?, en la Biblia, para comenzar el momento de adoración, que su único propósito es conectarnos con Dios. ¿Cuántos así lo creen? ¿Cuántos se sintieron conectados a través de los cantos? Amén. Gloria a Dios, porque ese es el propósito. Conectarnos con el Dios verdadero, con la fuente de todo poder. Recibir esa fuerza espiritual que necesitamos. Ese es el propósito. Y Denar leía precisamente lo que se encuentra en
el capítulo de Apocalipsis 17 y 18. Y allí describe que al final del tiempo, en el tiempo de Esther, Amán representaba, ¿verdad?, ese poder que quería destruir al pueblo de Dios. Pero en nuestros tiempos va a haber una combinación de dos poderes que son bien peligrosos, que si nosotros no abrimos nuestros ojos, podemos quedar, ¿verdad?, engañados. Podemos quedar frustrados. Podemos perder el propósito y la salvación que Dios tiene para nosotros. Y no voy a entrar en muchos detalles porque ese no es mi especialidad, pero sí estudiando pude entender que está representado allí en la bestia ese poder político que va a estar dominando en este tiempo, y en aquella mujer que embriaga y asombra a todos, y todos los pueblos aparentemente son engañados, representa un poder religioso. Y voy a ver las características de ese poder político rápidamente para que ustedes se identifiquen. Eso que tú sientes en tu casa, eso que tú vives en tu familia, no llega de la nada. Llega de todas esas circunstancias que te tocan vivir en el momento histórico que estás viviendo. Llegan de esa ansiedad que provoca saber que hay inestabilidad económica, que hay injusticias, que hay violencia y que parece que nadie puede tener el control y le puede poner un punto final. Y en medio de todo eso tú te puedes preguntar, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con mi vida? Este poder político se cree que es una federación de naciones que ejercen dominio sobre todo el mundo. Es un poder corrupto, es un poder injusto, es gobernantes que son movidos por la sed de poder y riqueza. Y yo no sé si ustedes conocen de todos esos detalles, está en todas las noticias, pueden ver los desacuerdos políticos, los que están de un partido, los del otro partido, pero al final seguimos en el mismo caos. Pero me gustaría enfatizar muchísimo en ese poder religioso. Porque a veces pensamos, yo tengo la salvación porque digo que amo a Cristo y voy a la iglesia y todo está bien. Pero hay un engaño disfrazado dentro de la religión que si nosotros no lo percibimos, podemos estar en peligro. Y allí en estos capítulos de Apocalipsis podemos ver que este poder religioso va a influenciar el mundo entero. ¿Y cómo lo va a influenciar? A través de ideas erróneas. De ideas erróneas que no están de acuerdo a la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a eso, es porque, dice la palabra, no le ha amanecido. Un poder ambicioso, un poder autosuficiente que solamente busca ¿qué cosa? Poder y ¿qué más? Gloria. Adoración al yo y no a Cristo. Se usa el nombre de Cristo de manera falsa, contrario al carácter de Dios. Y esta religión trae mucha, pero mucha confusión. Trae mucha confusión porque se usa el nombre de Dios para enseñar. Se usa el nombre de Dios para atraer. Y se dice, queremos tu nombre, pero no queremos tu carácter. Queremos tu nombre, pero no queremos tu carácter. Y decimos, ¿cómo podemos darnos cuenta de cuál es la religión verdadera y de cuál es la religión falsa? Al final del tiempo, ¿a qué grupo voy a pertenecer? Al grupo, porque si algo hay bien claro en la palabra de Dios, es que Dios es el que triunfa. Ahora, nosotros con las ideas que dejamos penetrar en nuestra mente, con las actitudes y con las decisiones que cada día nosotros tomamos, nosotros estamos decidiendo a qué grupo vamos a pertenecer. Y es importante que reconozcamos cuál es la religión verdadera.
¿Qué es lo que es realmente vivir con Cristo en el corazón? Para que no olvidemos nuestro propósito. Esther casi se le olvida para que ella había sido llamado. Y a nosotros también se nos puede olvidar que tú no eres un doctor por casualidad y estás allí solo para hacer una prescripción. Tú estás allí en esa posición para representar el carácter de un Dios de compasión y sanador. Tú no estás en tu trabajo por casualidad y solo vas cada día a hacer algo. Tú vas allí a representar el carácter de Dios y a decir, Dios todavía es real, Dios todavía actúa, Dios está presente. No se nos puede olvidar nuestro propósito, pero cuando entramos y asimilamos y dejamos entrar en nuestra vida conceptos equivocados y vivimos una religión falsa, dejamos de vivir el propósito para vivir para mí misma, para que todo lo que hagamos y todo lo que decidamos redunde que al final del día, en vez de darle la gloria y la honra a Dios, le dé la gloria y la honra a nosotros mismos. Y esa no es la religión verdadera. ¿Y por qué es tan importante estar de parte de Dios? Porque ahí en Apocalipsis se describe, y Denar lo leía al principio, cuál es el final de todo este grupo que se une a esa religión falsa. Por mucho tiempo nosotros hemos estado explicando estas figuras apocalípticas y hemos dicho, bueno, esta religión falsa, y así lo creían los protestantes, es el Papa. Es el Papa porque cuando la Inquisición murieron muchos cristianos y seguimos eso. Pero hay otro grupo de pensadores cristianos que cree que es un poder religioso apóstata, que no conserva las enseñanzas claras como están en la Biblia y que practica una religión donde se quiere obtener poder y riqueza en este mundo y exaltar al yo y no exaltar a Cristo. Porque cuando tú exaltas a Cristo, tú vives para servir a los demás y no para servirte a ti mismo. Tú vives para darle un lugar a los demás, para que ellos también puedan sentir el amor y la felicidad que trae Cristo a nuestra vida. Tú vives de manera íntegra, de tal forma que cuando tienes que tomar una decisión, no importa el costo, porque tú sabes en quién está, en las manos de quién está tu vida. Y ahí va cerrando la historia de la reina Esther. ¿Quién finalmente triunfa? ¿Es el mal el que triunfa? ¿Es la religión falsa la que triunfa? ¿Es los poderes de este mundo los que triunfan? ¿Es las circunstancias en nuestra vida las que triunfan? Qué importante es que nosotros sintonicemos nuestras mentes con Dios. Que sepamos entender cuál es el carácter de Dios. Que sepamos identificar espiritualmente qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y dónde yo debo estar parado. A veces ser engañados se convierte en algo fácil. Y les cuento rapidito algo que me pasó en estos días. Estaba saliendo de una consulta con el neurólogo cuando recibo una llamada. La contesto y de repente siento a alguien llorando por el teléfono y era la voz de una persona joven. Y lloraba de tal manera que yo no podía identificar la voz. Y me decía, mami, soy yo, tu hijo, que tuve un accidente grave y está la policía y estoy muy mal. Y en el momento todo se disparó en mi mente. Yo no tenía claridad para pensar. Mi adrenalina se subió hasta el máximo y comencé a pensar y decir, pero dime quién tú eres. Dime tu nombre, ¿quién eres? Yo, tu hijo, sí, pero ¿cuál hijo? ¿Qué hijo? Y le cuelgo y digo,
no, aquí está pasando algo, estoy asustada, pero no, me están tratando de engañar, creo yo. Y trato de llamar a mis hijos, a los dos, y mientras yo trataba de llamarlos a ellos, la llamada me cortaba la llamada de mis hijos y no me dejaba hablar con ellos. Hasta que entré en cordura, ¿verdad? Y le pregunto, ¿cuál de mis hijos eres? Dime tu nombre. Y entre llantos fingidos me dice, y ahí puedo entender, soy tu hija. Y ahí pues se me salió el cubano y dije unas cuantas cosas porque digo, yo no tengo hija. Yo no tengo hija. Estaba tan asustada, estaba tan nerviosa que, bueno, mi reacción fue inesperada. A veces nos dejamos engañar. Nos dejamos engañar porque se nos olvida el carácter de Dios. Se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida quién tiene realmente el poder. En Job 42:2, ese hombre que tuvo que sufrir tanto terminó diciendo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Cuántos creen que ningún propósito de Dios puede ser estorbado? ¿Cuántos lo creen de todo corazón? Cuando vengan esas dudas de que qué está pasando a mi alrededor, ¿quién realmente va a tener la victoria? Las cosas están mal, todo va hacia la destrucción. Dios tiene un pueblo fiel, Dios tiene un remanente y ninguno de sus propósitos con sus hijos que le siguen de todo corazón va a ser estorbado, porque de Él es el poder, porque de Él es la gloria, porque esta iglesia está fundada en un fundamento que no puede ser destruido y ese fundamento es ¿quién? Cristo. Y aquí en Apocalipsis 17:18 dice, hay un llamado a salir de en medio de Babilonia, porque Babilonia es confusión. Babilonia son doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Son enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Son espíritus que no se alinean al carácter de Dios y actúan de manera contraria. Y Dios nos hace un llamado y dice, salgan de en medio de esa confusión. Y a veces decimos, me voy. Y yo no critico el que tome decisiones de cambiar su lugar y de irse a otro lugar. Pero lo que nos está diciendo la palabra de Dios, no dejes que eso entre en tu vida. Recuerda que tienes un lugar, que tienes una posición, asúmelo porque yo estoy todavía con mis hijos fieles. Yo determino el futuro. Ninguno de mis propósitos puede ser frustrado. Allí en Esther podemos ver en la historia que finalmente ella decide tomar la posición que Dios tenía asignada para ella en ese tiempo y cumplir su propósito. Y no importándole las consecuencias, Esther dijo, yo voy a hacer lo que Dios me ha pedido que yo haga. Y dice que Esther se presentó frente al rey y ya ustedes saben el resto de la historia. Ustedes saben cómo Esther pudo hablarle al rey, cómo Dios permitió que extendiera el cetro, cómo Dios cambió toda esa historia de tragedia en una historia de bendición. Y aquí está en el libro de Esther la orden y el día ese que Mardoqueo instauró para que el pueblo de Dios recordara quién realmente tiene la última palabra en nuestras vidas, quién realmente escribe nuestra historia. Y dice, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año,
como día en que los judíos tuvieron que paz de sus enemigos. El llanto puede durar toda la noche, dice la Biblia, pero en la mañana que llega el amanecer, tú puedes estar pasando por una circunstancia muy difícil en este momento, pero Dios sabe cuándo va a traer la solución. Y es difícil mantener la fe, es difícil mantener la esperanza cuando no vemos la salida y todo parece confuso y parece que no hay solución. Pero la historia de Esther nos recuerda que los judíos tuvieron un día en que fueron librados de sus enemigos y que Dios pelea por ti y que Dios pelea por sus hijos y que Dios pelea por tu familia y que Dios pelea por tu salud mental y que Dios pelea por ese hijo que te parece que no tiene solución, que Dios pelea por tu familia, que Dios pelea por tu sustento económico, porque nunca te dejará ni nunca te abandonará el Dios fiel que ha prometido. Y la historia de Esther dice, y como el mes que debían recordar, ese mes que de tristeza se le cambió en ¿qué? En alegría, y de luto en un día ¿qué? En un día bueno. E hicieron fiesta, e hicieron banquete, porque Dios cambió la historia del pueblo judío. ¿Cómo va a terminar la historia de nosotros como seres humanos? ¿Quién triunfa? ¿Verdad? El título del sermón era Cuando parece que el mal está triunfando, ¿verdad? ¿Quién es el que realmente triunfa? Dice allí en Apocalipsis 19 del 1 al 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¿qué decía? Léanlo conmigo. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y ¿qué? Y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Cómo nosotros permanecer seguros en medio de tiempos difíciles, en medio del caos? Someter todo ante Dios. Someter esa situación que hoy no entiendes delante de Dios. Someter tu dolor ante Dios. Someter tu enfermedad a Dios. Someter las injusticias a Dios. Reconocer que solo Jesús nos puede salvar. No hay salvación en otro. Y yo sé que eso tú te lo sabes. Pero a veces actuamos como si no lo supiéramos, porque a veces tomamos posiciones en nuestra vida que parecieran decir, si yo no hago esto, no voy a poder sobrevivir. Y se nos olvida que es Jesús el único que tiene control sobre nuestras vidas, el único que nos puede salvar. Permanecer con una conciencia sin contaminación. Una conciencia que no nos reproche, que al final del día podamos decir, yo hice lo correcto delante de los ojos de Dios. Y si me equivoqué, decir, Señor, perdóname, quiero ser mejor. Quiero hacer lo correcto ante tus ojos. Mantener una relación personal con Dios. Cada día no es acerca de religión, es acerca de relación, de tener una relación única, una relación verdadera con Dios. Que cuando llegue el bombardeo de circunstancias, nosotros sepamos dónde estamos parados. Nosotros sepamos quién es el que nos sostiene. Nosotros sepamos quién es nuestro escudo. Nosotros sepamos quién es nuestra fortaleza. Nosotros sepamos a quién ir en busca de ayuda. Someternos a su corrección y a su disciplina. Dios en esos tiempos nos cambia, nos transforma, nos disciplina y estar dispuestos a arriesgar todo por Cristo.
Estar dispuestos a arriesgar todo. ¿Por quién? Por Cristo. Estar dispuestos, allí donde estás conectado y me estás escuchando, a arriesgar todo por Cristo. Porque eso se repite en todas las historias de la Biblia. Si Esther hubiese dicho no, yo quiero mantener mi posición como reina, porque ya yo pasé mucho trabajo como huérfana, ya yo pasé mucho trabajo viviendo contigo, Mardoqueo, que éramos unos esclavos, que no teníamos ni con qué vivir. Yo ahora no voy a arriesgar esta posición que yo tengo y todos los beneficios que tengo por ir a hablar en nombre del pueblo de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Esther hubiese tomado esa actitud? Hubiese pasado lo que dijo Mardoqueo. La liberación hubiese venido de otra parte, pero ella hubiese perdido la oportunidad de vivir el propósito que Dios tenía para su vida. Y lo podemos ver en Daniel, esa historia que nos gusta tanto. Daniel tuvo que estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios en su vida, aunque fuese arrojado allí en aquel foso de los leones. Tenemos la historia de los 3 jóvenes hebreos cuando dijeron, no, yo no me arrodillo ante ese Dios falso. Yo sé el Dios en quien yo he creído. Nosotros sabemos y nosotros lo ponemos todo frente a Él. Si nos salva del fuego, bien. Y si nos quemamos también, porque en el día final Él nos va a dar la vida eterna. Tenemos la historia de José. Qué tragedia, qué sufrimiento, qué dolor, qué aislamiento. Vendido por sus hermanos, lejos de su padre, sin saber de ellos. Cómodo ahora acá en la casa de Potifar. Y esta señora viene a hacerle la vida imposible. Y José se resiste a hacerle el favorcito inadecuado a la esposa de Potifar. Y va ¿a dónde? A la cárcel. A veces cuando queremos mantener una postura correcta, a veces cuando queremos hablar de parte de Dios, tal vez las consecuencias no sean las más deseadas. Y termino con este pensamiento. El Señor tendrá un pueblo vencedor que afrontará el presente y el futuro con una fe como inquebrantable. No buscarán salvar sus propias vidas. Estarán dispuestos a dar sus vidas para que la vida de Jesús surja en ellos. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido. ¿Por medio de quién? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta ¿qué? Hasta la muerte. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es lo único que nos puede hacer vencedores en esta vida. Tu posición es temporal. Tu trabajo es temporal. Tus posesiones son temporales. Lo único que permanece es la salvación que Cristo nos ha asegurado. No dejes que las enseñanzas y acciones falsas contaminen tu mente. No dejes que el amor al culto y al yo mismo te pongan en una posición donde Dios no pueda cumplir su propósito en ti. Porque cuando tú te humillas ante Dios, Dios te exalta en el debido momento, porque Él es fiel. Porque Él es fiel y es el mismo ayer, hoy y para siempre. Estuvimos orando por Handa, esta muchacha de 40 años que luchó por mucho tiempo allí en el hospital. Y oramos con fe. Y sabíamos que Dios la podía levantar. Pero esta semana pasada ella falleció. Su familia
está en dolor. Y yo pedí oración por Handa porque conocía a su primo en el gimnasio y a través de ese grupo lindo que tengo allí, que le doy la gloria a Dios por ello, porque aunque no vienen a la iglesia, ellos necesitan a Dios y Dios los ama. Y fíjense que yo pues recibí un mensaje de las amigas más cercanas de allí del gimnasio en la mañana, como recibí mensajes de ustedes, de algunos de ustedes diciéndome: pastora, estoy orando por usted, que Dios la use. Y usted no sabe cuánto yo necesitaba esa oración, porque realmente ha sido una semana de luchas increíbles. Y me decía una de mis amigas, que Lina la conoce, vienen al Food Pantry, ¿verdad? Y nos ayudan allí. Querida Saraí, deseándote éxitos en tu sermón. Que Dios ponga las palabras adecuadas y prepare los corazones de la audiencia. Orando por ti, todo estará bien. Este grupo, allí el instructor me pidió oración por su prima, Handa, que acaba de fallecer. Y yo siempre decía: oren por Handa. Ellos no son de nuestra iglesia, pero su familia está pidiendo oración. Cuando ella fallece y sé de la noticia, trato de extender mis condolencias, y es ahí donde supe que Handa sí era adventista, que su familia es adventista, que murió, y aunque deja un dolor, ¿verdad?, difícil de procesar para la familia, murió en la esperanza bendita. Murió sabiendo que será solo un cerrar y un abrir de ojos. Yo sé que tú hoy puedes estar pasando por una circunstancia difícil que no sabes en qué va a terminar. Pero hoy mi llamado es para aceptar el Cristo de la religión verdadera. Para aceptar esa verdad tan clara y tan absoluta, que en sus manos están los tiempos de nuestra vida. Hoy yo te hago un llamado a permanecer fiel a lo que tú sabes que es verdad. A permanecer fiel al llamado que Dios te ha hecho. A que tú digas, como dijo Esther: yo voy a vivir de parte de Dios. Yo voy a vivir con integridad. Yo voy a hacer lo que es correcto sin importar las consecuencias. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Porque mi vida, el único que la puede salvar es Dios. Porque mi propósito, el único que le puede dar cumplimiento en esta tierra es Dios. Porque hay un solo poder soberano. Y aunque las tinieblas a veces parecen que lo está inundando todo, aunque las tinieblas a veces nos hagan caminar en confusión porque no sabemos a dónde ir, aquí en la palabra de Dios dice que la luz siempre, siempre, siempre triunfa sobre las tinieblas. Así que ahora vamos a cantar y te voy a pedir a los que están aquí, ¿verdad?, a los que están presentes, que si hoy hay el deseo en tu corazón de vivir el propósito que Dios tiene para ti sin importar lo que suceda, que te pongas en pie y alabes junto a nosotros. A los que nos siguen, ¿verdad?, a través del internet, los que están allí escuchándonos en esta mañana, te hago un llamado para que allí donde tú estás, solo o con tu familia, te pongas en pie y digas: Señor, esto que yo vivo hoy es temporal. Y nada de lo que me toque vivir hoy está fuera del control y de tu soberanía. Y esto que me está tocando vivir hoy lo pongo
en tu altar, porque no fue hasta que Abraham decidió dar lo que más quería y poner su hijo en el altar que pudo ver al Cordero que pagaba o que daba su vida por él. Entreguemos nuestra vida, entreguemos todo en las manos de hoy. Pidámosle al Señor que si hay orgullo, que si hay arrogancia, que si hay incredulidad, que si hay deseo de que el yo sea alabado y de que todos me reconozcan, que sea quitado con el poder bendito de su sangre de nuestra vida y que nos ayude a humillarnos delante de Él, reconociéndole como el único digno de poder y de toda gloria, porque Él sabe el momento en que te va a liberar. Él sabe el momento en que va a actuar, y porque ya tu historia en Cristo está escrita y no es el mal el que triunfa. Dios siempre, siempre triunfa. Amén.